Ok. Mm, Entonces, muy bien, ahí va en mi pantalla. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver los caracteres del grupo de los reales. Empezamos con esta definición que nos dice que para cada i real denotamos por capa de i a la función que toma valores reales. Ya sugiero pronunciarla como xi, porque ji es Sí, otra letra que se escribe como x, ¿verdad? Este es ji. ok. Bueno, entonces, sí, con P, ¿no? Sí. No, es No, xi como Xenia, como oxígeno, como ok, occidente. sí. Ok, está bien. Entonces, sí. Entonces, toma valores en los reales y mapea en el círculo unitario. Y bueno, está definido de esta forma. Todo esto, ¿no? 2pi, sí, y x. Ahora tenemos el siguiente lema, ¿no? Que para cada omega complejo, tal que para cada x real, se tiene que la exponencial de x por omega es 1. Entonces, omega es el valor 0, ¿no? Y eso es así porque si derivamos esta entidad, tenemos esta parte, omega por la exponencial de x omega, la derivada de una constante 0, y entonces como la exponencial siempre toma valores distintos de 0, entonces queda que omega es 0. Ok, entonces los siguientes. Lo siento, en el lema anterior, Okay. el lema 2, ¿qué tal? ¿Ya pudieron absorber? ¿Pudieron entender este lema? Es decir, Ajá, es trivial que cuando omega es 0, la exponencial de 0 por x es 1. Sí, esta parte es sí, trivial. Y el sí, lema dice que es al revés, que la única opción cuando la exponencial con un coeficiente ya es igual a 1, siempre es cuando omega es 0. sí, ok. Sí, Okay. bueno, creo que no lo había visto de esa forma. Ok. Entonces seguimos. La siguiente proposición nos dice que las funciones capa de ¿sí? ¿Sí? Se me dificulta un poco pronunciar así. Con sí, perdón, reales. Entonces estas funciones van a ser caracteres del grupo R, ¿no? Eh, y bueno, recordemos que los caracteres son los que eh, toman valores reales, o bueno, en el grupo en el que estamos definiéndolos, y se mapean en el círculo unitario, ¿no? En este caso, cómo definimos esta función, pues naturalmente mapea en este conjunto, y también hay que ver que es un homomorfismo, ¿no? Y que es continuo, ¿no? Entonces aquí, como la función exponencial y la función multiplicación son continuas, entonces nuestra función capa de ¿sí? Es continua, ¿no? Y verificamos que es un homomorfismo, ¿no? Entonces, al evaluar en esta suma nuestra función por la propiedad principal de la función exponencial, tenemos queda de esta forma y bueno, eso por definición ya queda así. Y bueno, la siguiente proposición nos dice que, eh, bueno, si tomamos un sí real, tal que se cumple esta identidad de funciones con la función constante 1, entonces nuestro número xi, ¿sí? Es 0. Y eso se ve directamente por el lema anterior, ¿no? Tomando a omega como
como que, Es lema 2, ¿verdad? ajá, el lema 2. Este de acá. Muy, tomando a omega como he. Sí. Sí, perdón, tengo que practicar esa pronunciación. Muy bien, entonces ahora lo siguiente, tenemos el siguiente teorema. Nos dice que todos los caracteres del grupo R, que los vamos a llamar omega, digo gamma, siempre se van a ver de esta forma, ¿no? Como va a ser, siempre se van a ver como una función capa de, sí, para algún sí real. Y bueno, vamos a demostrarlo. La primera parte de esta demostración, queremos demostrar. Bueno, todo está bien, solo como un anuncio, digamos, este es el resultado principal que usted va a demostrar, ¿verdad? Sí. Ujú. Que todos los caracteres de los reales son de esta forma. Sí, sí, sí. Bueno, entonces queremos probar que existe un número A positivo tal que esta integral no es cero. Entonces vamos a suponer lo contrario, que para cada A positivo la integral va a ser nula. Y bueno, aplicando el teorema fundamental del cálculo, derivando esta integral, obtenemos que la derivada es la función gamma evaluada en A. Bueno, esto es igual a cero, ¿no? La derivada de un constante cero. Y esto es para cada A, ¿no? Como supusimos, positivo, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué nos ayuda para que la derivada sea igual a gamma en el punto A? ¿Qué propiedad de la función gamma nos permite garantizar esto? Todo está bien, solo una pequeña justificación. Ajá. Bueno, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aquí usamos el teorema fundamental del cálculo en su versión clásica, donde la función que se integra es la función gamma. ¿Qué propiedad importante tiene? ¿Es positivo? No, gamma es compleja. Bueno, en este sentido Sí. no es versión clásica, pero la función compleja se puede ver como su parte real más y por su parte imaginaria. Esto no importa mucho. Y para garantizar que el valor al derivar esta función, Ajá. la función con la integral con el límite superior de variable, cuando derivamos esta función en el punto A, sale exactamente gamma de A. ¿Qué propiedad de la función gamma es crucial para garantizar esto? Que sea continuo. Exactamente. Aquí nos ayuda la continuidad de gamma. La demostración de este teorema fundamental de cálculo es muy simple, es elemental, es un juego simple con la definición de la continuidad. Okay. Sí. Y bueno, entonces sale igual a cero para cada A positivo. Y bueno, esto contradice la propiedad que tenemos que la norma de este valor es 1 siempre. Y bueno, entonces llevamos una contradicción, por lo tanto, tenemos que, entonces sí existe un A positivo tal que la integral es no cero. Pues, Entonces, otra vez, todo está bien. ajá, Solo quiero que ustedes como imaginen de manera aún más como intuitiva las partes de la demostración. Miren, ¿qué propiedad tiene gamma? Que su módulo es 1. Esto significa que cuando cambiamos un poco el límite de integración, en vez de A ponemos algo más grande, o sea, A más delta. Es como, se puede decir que estamos agregando un pequeño múltiplo de gamma en este punto, ¿verdad? ajá, Quiero que ustedes lo sientan de manera intuitiva. Teníamos la integral de de 0 a A de la función gamma. Y luego tenemos la integral de 0 hasta A más delta, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Si delta es muy pequeño, y como gamma es continua, es casi como agregar a esta integral que teníamos antes, delta multiplicada por gamma en el punto A, ¿verdad?
Esta integral es aproximadamente la integral anterior más el valor de gamma en el punto A multiplicado por el incremento del segmento. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno, y como gamma es diferente de cero, siempre este incremento es distinto de cero y al variar A, al aumentar A, la integral debe cambiarse. Y entonces no es posible que la integral siempre sea cero porque gamma es continua, es distinta de cero y al aumentar el límite superior, la integral, por supuesto, debe cambiarse. Bueno, Ujú. es como una explicación como intuitiva para que ustedes memoricen mejor esta etapa de la demostración. Sí. Ok. Bueno, entonces continuamos con la parte 2 de la demostración. Tomamos un A positivo tal que cumple que la integral es no cero. Y entonces queremos hacer esta integral. Hacemos un cambio de variable sustituyendo y por x más y. Los límites de integración quedan de esta forma. Y bueno, por la propiedad de homomorfismo de la función, bueno, del carácter gamma, obtenemos que queda gamma por x por gamma de y bueno, está, como no depende de y, sale, ¿no? De la integral. Todo está bien. Propongo verificar de manera más lenta el cambio de variable. Si denotamos con otra letra, por favor, elija una letra. ¿Cuál sería el cambio de variable en este paso? Otra letra, P, sería x más y, ¿no? Pues hay que ver bien. Queremos que en vez de esta y, que aparezca x más p, ¿verdad? Ah, ok, sí, x más p. Parece que es al revés. Ajá. Muy bien, como la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones, de y se convierte en dp. Entonces aquí tenemos dp, ¿verdad? Aquí ya tenemos x más p. Todo va bien. Y para cambiar los límites de integración es cómodo despejar p, ¿verdad? ¿Cuánto vale p? ¿Cómo se expresa p en términos de y? Sería x menos, no, y menos x. Sugiero escribirlo. Entonces en el cambio de variable es bueno escribir que p es igual a ¿cuánto? Ajá, sería y menos x. Bueno, y cuando uno tiene esta fórmula directa para la nueva variable, pues los límites nuevos se calculan fácilmente, ¿verdad? Sí. Este, no sé, habrían otras dudas. ¿Cómo? ¿Habría otras dudas? Ok, entonces, bueno, continúo. Este, bueno, entonces, multiplicando por la inversa de este número, queda de esta forma, esta, este cociente. Y esta Y integral, lo siento, porque es distinto de cero. eh, ah, por lo que vimos, ¿no? De que la integral, creo que de Dios, esta la integral es integral distinta de cero. no puede ser siempre cero, ¿verdad? Lo Ajá, no siempre puede demostramos. ser así. Y luego, ¿qué hacemos? Elegimos A. Elegimos algún A.
Ajá, que sea la distinta. integral sea distinta de eso. Ok. Y bueno, esta integral la podemos ver como la resta de estas dos integrales. Y bueno, nuevamente usando el teorema fundamental del cálculo, cada una de estas es derivable. La derivada queda de esta forma: gamma de A más X menos gamma de X. Y lo mismo, el denominador es derivable, por lo tanto, Lo siento, aquí hay que tener cuidado. Vamos a derivar respecto a cuál variable. a, A más X para este caso, para esta primera integral y X en este otro, No, ¿no? no está bien decir así. Bueno, em, en realidad nos interesa la derivada de esto, ¿verdad? Nos interesa la derivada de gamma, Ajá. de x. Es como tratar x como variable. Vamos a derivar respecto a x. ¿Sí? Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el denominador para nosotros, ¿qué papel hace? ¿Depende Es, de x o no depende de x? no, no depende de X, es una constante. Exactamente. El denominador es Ok. una constante. Esta expresión derivamos por el teorema fundamental de cálculo y nos da, ¿cuánto? Es gamma de X. Gamma de x. Bueno, y en esta expresión uno, si quiere hacer de manera muy honesta y muy detallada, tiene que hacer un pequeño trucazo. ¿Cuál? Mm, Podemos primero definir, digamos, esta función, llamarla, por ejemplo, no sé, h de x. Esta función es h de x. Y lo que está escrito aquí es es H de A más X. Es como representar esta integral como una función compuesta, se puede decir, ¿verdad? H es solamente la integral hasta x y aquí la componemos con la función a más x. Ok. Bueno, y pensando así de manera muy detallada, para derivar esta expresión h de a más x usamos la fórmula para la derivada de la función compuesta, ¿verdad? La derivada de la composición. Ujú. Pero pues esta función anterior es muy sencilla. Ok. Sí. ¿Qué tal? ¿Está claro? Sí, sí, creo que sí, más o menos para mí, no sé los demás. Sí, sí, vamos bien. Bueno, yo también voy bien. Bueno, entonces, bueno, con todas las observaciones hechas, tenemos que la función gamma es derivable, ¿no? Entonces, eso lo vamos a usar para la parte 3. Queremos derivar esta identidad eh, respecto a y, entonces queda de esta forma. Y ahora en particular, tomando y igual a 0, bueno, aquí sustituimos y nombramos, ¿no?, la derivada de gamma respecto a 0 como eso, ¿no? Y ya queda así con, esta, con esta S. Y bueno, sabemos que gamma de 0 siempre es 1, ¿no? Eh, Ahora, de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, sabemos que esta ecuación tiene solución única y es de esta forma. Y bueno, entonces aquí vemos que nuestra función gamma ya empieza a acercarse a la definición de capa de sí. Bueno, entonces queda ver que S es de la forma 2pi y algo, ¿no? Entonces, para la última parte de esta demostración, como sabemos que la norma de esta función es 1 para cualquier x, entonces, entonces para cada x tomamos la función exponencial con la parte real de s y bueno, multiplicado por x, y bueno, eso es igual a 1.
Es correcto, pero sugiero mostrarlo de manera muy como aburrida y lenta. El módulo de gamma de x es quien es el módulo de e a la s por x, ¿verdad? Ajá, sí. Y S representamos de qué manera, como la parte real de S por más, bueno, voy a separar la parte real de S por X más I por la parte imaginaria de S por X, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo se simplifica esta expresión? sí es e a la parte real de s por x por e a la y parte imaginaria de s por x. Y luego se separan el módulo, ¿no? Se distribuye entre las dos es. ¿Y qué pasa? Eh, pues cada uno de los módulos tiene que ser igual a 1, No, ¿no? no tiene que ser, sino uno de estos módulos se simplifica. Sí, el de la parte imaginaria. Ese es un... Porque es E a la I. Su módulo siempre es 1. Sergio Emanuel nos dice bien, como este número es real, e a la i por un número real es un número puramente imaginario aquí, ¿verdad? Exponencial con el número puramente imaginario es igual a 1. ¿Sí? Ok, sí. El módulo de este es 1. Es decir, no debe ser igual a 1, sino es igual a 1. Ok, sí. En general, si el producto de dos números es 1, ¿qué les parece? Si tenemos una situación cuando A por B es 1, podemos garantizar que ambos números A y B son 1. No necesariamente. No. Claro que no. Sí, es como un error muy, muy típico que todos creo que hicimos muchas veces en la vida cuando, bueno, tal vez no en esta situación, pero en situaciones similares. ¿Sí? Cuando pensamos que hay solo una única forma de alcanzar un resultado, en realidad pueden haber muchos. ¿Sí? Pero aquí nos ayuda que un factor seguramente es 1. Un factor es cierto que es 1 y el producto es 1, entonces el otro factor ya debe ser 1. Bueno, y además, este módulo, ¿qué pasa con el módulo en este factor? Donde aparece la parte real. ¿Qué Siempre es va? positivo, ¿no? Y es igual a la exponencial. Exactamente. Exponencial de un número real siempre es un número positivo y aquí se puede omitir el módulo. En esta posición. Ok, sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, no había visto esos detalles. Entonces, pues para que esto siempre dé igual a 1 para cada x, entonces necesitamos que esta parte real de ese sea 0. Por lo que nos queda que entonces ese es un número puro imaginario y entonces existe un sí real tal que ese es igual a 2pi, ¿sí? Por Y ya, entonces sustituyendo esto en esta parte y tenemos que existe un sí tal que nuestra función gamma se ve de la forma capa por, bueno, capa de sí. Y ya, eso es todo de esta demostración. No sé si tengan dudas. Bueno, entonces continuamos. Esta última proposición que nos dice, Lo siento, ajá, Elisa, ¿puede repetir las etapas principales de la demostración del teorema? ¿En qué orden estamos razonando? ajá, aquí queremos ver que existe un A positivo tal que la integral es no sé. Esta demostración que está escrita con la derivada es yo creo que es muy clara, muy bonita. Otra manera de demostrarlo es usar el hecho que gamma de 0, ¿cuánto es? Gamma de 0 Es un, es 1 y uno puede jugar con la continuidad, elegir, digamos, una vecindad de 0 donde gamma es muy cercano a 1 y ahí a deducir que la integral
debe ser distinta de 0 cuando a es muy pequeño. Es otra manera de razonar, pero sería más largo. Ok. Ujú. Entonces, La- esta integral a veces es distinta de 0, muy bien. ok, sí. En esta otra parte queremos ver que gamma es derivable. Entonces, el truco es cuál. Hacer como cambio de variable en la integral, sacar un factor, ¿verdad? Sí. Esto es muy, muy mañoso para mí, pero bueno. Ok. De la parte 3 es llegar a que gamma eh, o sea, toma esta forma, ¿no? E a la S por X. ¿Y por qué toma esta forma? Empezando con la identidad principal, con la propiedad multiplicativa de los caracteres. Simplemente derivamos, sustituimos y llegamos a, ¿cómo se podría llamar esto? Es como el problema más importante, más clásico de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, y bueno, su solución de esto es esta función. Y la última parte es ver que S toma esta forma para un sí especial. Bueno, si alguien quiere aún más lento la última parte, entonces cuando ya demostramos que S debe ser puramente imaginario, podemos considerar el número S dividido entre I, ¿verdad? Y este número debe ser, bueno, este número es lo mismo que la parte imaginaria de S, ¿verdad? Ajá. Este número es real, porque ya demostramos que la parte real de S es 0. Y ahora razonando ya, bueno, de manera ya muy como explícita, xi, como definimos, quién es nuestro xi. S entre 2 pi. Sí, Bueno, hay que esto. decidir o trabajar con S o trabajar con la parte imaginaria de S. Y m de s entre 2pi. Sí, una manera de decir sería que la parte imaginaria de S dividida entre 2pi. Pero sí es lo mismo que decir que S dividido entre 2pi. Ok, sí. Bien. Ok, bueno, entonces continuamos la última proposición. Nos dice que la función K mayúscula con valores reales y codominio los caracteres del grupo R, definida de esta forma, para cada psi, nos manda a la función capa de psi. Entonces, esto es un isomorfismo de grupos, ¿no? Entonces, bueno, para la proposición, bueno, la proposición 3 nos asegura que K toma valores en, este, en este grupo de caracteres, ¿no? Ok. Luego, por la propiedad principal de la función exponencial, se verifica que K es un homomorfismo, ¿no? O sea, esta parte de aquí. Y la proposición 4 significa que el homomorfismo K es inductivo, ¿no? Luego del teorema anterior que vimos, el teorema 5, nos dice que K es suprayectivo y ya, bueno, todas estas propiedades son las propiedades que se necesitan para que esta función sea un isomorfismo. Y sería todo. No sé si tienen dudas. Excelente. ¿Cuál es como la moraleja del cuento? Que los caracteres del grupo de los reales siempre se pueden escribir como e elevado a i x por algo. Bueno, aquí por comodidad decidimos poner 2pi como un coeficiente. Esto simplifica algunas cosas en el futuro y complica otras. Algunos autores no ponen este 2pi, esto depende de gustos.
Ajá, pero siempre son de esta forma. E por I por la variable X y por un coeficiente real. sí, Los caracteres son de esta forma y, por lo tanto, el grupo dual se puede identificar. Entonces, en vez de recorrer el grupo dual, en vez de trabajar con el grupo dual, con los caracteres, uno puede trabajar solamente con estos numeritos xi. sí, Su sentido, miren, cuando xi se hace más grande, esta función, o pueden pensar en su parte real imaginaria, cosenos o senos, esta función oscila más rápido o más lento cuando xi se hace grande. ¿Qué dice su intuición de cálculo? Oscila más rápido, ¿no? Claro, cuando xi se hace más grande, la función oscila más rápido. Esto significa que esta xi tiene sentido de frecuencia. Es como cuántas oscilaciones hacemos por unidad de x, o si piensan x como tiempo, es como frecuencia en el sentido clásico de física, cuántas oscilaciones se hacen por segundo, por unidad de tiempo. Entonces, xi es frecuencia, por su sentido. Es como xi determina la rapidez de esta oscilación. Bien. ¿Qué les parece? En la demostración que nos explicó Elisa, ¿qué le parece? ¿Cuáles son las herramientas como más fuertes que utilizó? Siempre cuando demostramos algo, bueno, usamos algunas cosas muy simples, como, no sé, dividir entre un factor, ¿verdad? O, no sé, derivar el producto. Son como herramientas muy simples, ¿verdad? Y hay herramientas un poco más fuertes. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las herramientas como más fuertes, más profundas que utilizó en la demostración? Mm, a ver, para esta demostración. 6 fue solo juntar lo anterior prácticamente, ¿sí? Sí, Y el teorema principal, el teorema 5, para demostrar que esta correspondencia es sobreactiva, que cada carácter es de esta forma. ¿Cuáles fueron las herramientas principales? pues aplicar el teorema fundamental, también lo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Exactamente, exactamente. Estas dos son las herramientas principales. Bueno, en particular se redujo todo a la ecuación principal diferencial, bueno, a la ecuación como la más clásica diferencial, ¿verdad? Ujú, Y sabemos que su única solución es la función exponencial con cierto coeficiente. Entonces, esta fue como la herramienta principal de la demostración, reducir a las ecuaciones diferenciales. Hay otros caminos de demostración, son más topológicos, no utilizan ecuaciones diferenciales, utilizan un poco más de topología. Y puede ser una pequeña tarea adicional si alguien está interesado. Esta demostración me parece más entendible y aquí ustedes como aprecian más como la ecuación principal donde aparece la función exponencial. Pero hay otro camino de demostración. ujú. Excelente. Ok, bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Lo siento, yo, como pueden ver, yo siempre interrumpo y molesto a los expositores. Bueno, interactuar con un objeto es como una manera de entenderlo mejor, ¿verdad? Como los Sí. gatos juegan con juguetes, pues así tenemos que jugar con nuestros, bueno, no se trata de jugar así con las personas, pero con los objetos matemáticos, ¿sí? Ver, como entender mejor cada paso. Les sugiero ser así como yo, en este sentido, muy molestos, muy, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son groserías adecuadas? Siempre interrumpir, molestar, como dudar de cada paso, es la manera de entender. Mis maestros me odiaban, siempre. Y entonces hay que ser alumnos buenos, molestar a los maestros de tal manera que les odien, ¿sí? Siempre detectar errores,
o momentos dudosos. Muy bien. Este fue un tema difícil y yo debo confesar que yo siempre me pierdo en esta demostración que nos explicó Elisa. Pero con esto estamos un poco más preparados para entender el sentido de la transformada de Fourier, ¿verdad? La transformada de Fourier en general, ¿cómo se define? Si tenemos un grupo localmente compacto, G, con una medida de Haar, por ejemplo, nu, y su grupo dual G gorrito, entonces, ¿recuerdan cómo se define en general la transformada de Fourier dada una función f de clase L1 sobre el grupo G con la medida de Haar, por supuesto? Su transformada de Fourier f gorrito, ¿cómo se define? Pues aquí en realidad hay que poner como argumentos serán caracteres, ¿verdad? Serán elementos del grupo dual. Podrían ser, no sé, por ejemplo, gamma. Y la integral debe ser sobre G. Aquí tenemos que poner la función f de x y multiplicar por gamma de X. Casi, pero el convenio más usual es lo común se toma el convenio que hay que conjugar. Sí, sí. Aquí conjugamos en la definición de la transformada de Fourier. Pues y vimos que los caracteres siempre son de esta forma, sin el signo menos. Y cuando conjugamos ya son con el signo menos aquí. Y a cada gamma corresponde a una frecuencia xi. Entonces, en vez de recorrer gammas, en vez de recorrer los caracteres, es suficiente recorrer los números reales. Y la definición abstracta se convierte en una receta más constructiva, más cotidiana, se puede decir. ¿Está claro? Sí. O sea, aquí, gracias al resultado que nos explicó Elisa, vimos cómo la definición abstracta se transforma en esta definición más clásica, más explícita. Bueno, en el caso real ya lo tenemos. En el caso Rn se puede ver que los caracteres son de la misma forma, pero aquí xi y x son elementos de Rn y aparece su producto punto. Bien. Vamos a ver otro tema importante. El lema de Riemann-Lebesgue para las funciones integrables en la recta real. Bueno, la demostración que voy a explicar será un poco incompleta, algunos detalles, pero esencialmente las ideas estarán presentes. Primero, bueno, en esta demostración usamos aproximación de funciones medibles, integrables, por funciones características de intervalos. Y primero observamos qué pasa cuando nuestra función f es la función característica, la función indicadora de un intervalo, por ejemplo, alfa, beta. Les dejo como un ejercicio hacer este cálculo directo y demostrar que la transformada de Fourier es esto. Simplemente usar el hecho que quién es la antiderivada de la función e a la, por ejemplo, 5i por t, si t es nuestro argumento, bueno, escribí un poco mal, a cuál función hay que derivar para obtener e a la 5it. 1 sobre 5i por a la 5it. Simplemente hay que dividir aquí entre 5i, ¿verdad? Bueno, en vez de 5 tenemos 2 pi xi, por eso aparece este factor en el denominador, y luego la antiderivada se evalúa en los puntos alfa y beta y sale esta expresión.
Entonces aquí no hay ninguna brujería fuerte, solo usamos la fórmula conocida para la antiderivada de la función exponencial. Y el caso cuando xi es 0, ya no podemos aplicar la fórmula de arriba porque el denominador sale 0. Entonces, en este caso, cuando xi es 0, la función que tenemos que integrar en la transformada de Fourier es una constante, es la constante 1 de alfa a beta, y el valor es beta menos alfa. Entonces, es un ejercicio muy simple, calcular la transformada de Fourier de la función característica de un intervalo. Y con esta fórmula explícita, pues no hay dudas que la función es continua. ¿En qué punto pueden haber dudas de la continuidad? Bueno, por separado, cada sumando en el numerador es una función continua, ¿sí? Su diferencia es continua, luego dividimos entre algo continuo, sale continuo, pero este razonamiento funciona cuando xi es distinto de 0. Y cuando xi es igual a 0, ¿cómo demostrar que el límite de este cociente es beta menos alfa? ¿Qué les parece? ¿Quién puede ayudar? Bueno, es que se puede usar por las aproximaciones de la exponencial como funciones coseno y seno, o también puede ser por su forma en series de potencia y tomar hasta la potencia más pequeña, que será. Puede ser, pero antes de hacer esto es cómodo factorizar uno de los factores, ¿verdad? Cuando tienen una expresión como a elevado a, voy a poner letras más simples, t menos e elevado a u, uno de los trucos. A veces ayuda a factorizar el promedio e a la t más u entre 2, pero en otras situaciones es cómodo solo factorizar uno de ellos e a la t. Y sale aquí e a la t menos u, menos 1, ¿verdad? Sí. Primero hacer este truco, luego notar lo que está diciendo, que esto se aproxima por series de potencias o simplemente se aproxima por t menos u. Entonces, es un camino excelente. Es como usar límites notables. Se sabe que cuando dividimos esto entre t menos u y t tiende a u, el límite de esta cosa, ¿cuánto es? Si t tiende a u, ¿cuánto sale el límite de este cociente? Bueno, en otras palabras, e elevado a h menos 1 entre h, cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale el límite? ¿Vale 0? Oh, Bien, es una Es indeterminación, 0 entre sí. 0. Es el límite Ah, más importante en matemáticas. ¿Y cuánto vale? A ver, algunos de ustedes tenían cursos de cálculo. sí. Mm, sería 1, ¿no? 1, por supuesto, es el límite es- notable, se puede decir el más notable. Es el límite más importante en las matemáticas. Bueno, excepto cosas triviales. Es 1, por supuesto. Bueno, este razonamiento que escribí aquí se usa para demostrar que la derivada de la función exponencial es la función exponencial. El límite aquí va a salir e a la u, ¿verdad? Porque este límite sale 1. O podemos solo ya usar el hecho que la derivada de la función exponencial es la misma y
cómo tratar este cociente, cómo calcular su límite. Con- Si ya sabemos cuánto es la derivada de la función exponencial, entonces el camino, el más L'Hopital. L'Hopital nos da el resultado enseguida, ¿verdad? Sí. Entonces, esta función es continua. El único punto donde pueden surgir dudas es si igual a 0, pero pues, por límites notables, por series o por L'Hopital, se ve que también nos da el resultado. Y también se tiene esta propiedad cuando xi tiende a infinito o menos infinito, o se puede decir cuando el módulo de xi tiende a infinito. ¿Qué pasa con esta expresión? Aquí es importante entender qué pasa con estas expresiones, con ambos sumándose en el numerador. ¿Qué comportamiento tienen? Aquí hay como dos palabras claves. Se puede decir que su comportamiento es oscilatorio, pero para entender cuánto vale el límite, lo más importante es que son expresiones ¿Son continuos? continuas. No nos daría la respuesta sobre el comportamiento en infinito. Si nos interesa el límite del cociente cuando xi tiende a infinito, lo importante es que el numerador es Está de... ¿Eso es la exponencial con la cosa negativa? Ah, no. es exponencial con un argumento puramente imaginario y por lo Sí, tanto, es imaginario. por lo Es, tanto es periódico. es periódico, pero esto todavía no nos da Ah, no. la respuesta. ¿Qué pasa con el módulo, por ejemplo, del numerador, el valor absoluto del numerador? Es menor o igual que 2. Exactamente, exactamente. Cada sumando tiene valor absoluto 1 y su suma es menor o igual que 2. El numerador es una expresión Acotada. acotada. Aquí creo que, bueno, hay como una falta en la enseñanza de cálculo, tanto en Rusia como en México y en todos lados. Por la falta del tiempo, los profesores, los alumnos, queremos pasar rápidamente a los límites, al estudio de las derivadas. Y hay un bloque en el estudio de cálculo que podría ayudar. El estudio de funciones acotadas y de las asociaciones acotadas. Por supuesto, las estudiamos, pero muy brevemente. ¿Cuál es el problema en los cursos de cálculo? Que la definición del límite tiene ¿cuántos cuantificadores? Tiene 3. 3 cuantificadores. Para todo epsilon existe delta, tal que para todo x en la vecindad de delta, ¿verdad? Se cumple la desigualdad con epsilon. 3 cuantificadores. Para todo epsilon existe delta, para todo x. Pues si la primera, casi la primera expresión lógica complicada que ven en la vida tiene 3 cuantificadores, las chances de entender son 0 absoluto. ¿Sí? Si nunca hemos trabajado con cuantificadores antes y casi lo primero que vemos es una expresión con 3 cuantificadores, nuestras chances de entender valen 0 absoluto. Por ejemplo, el profesor Eliseo Sarmiento Rosales, que es un investigador exitoso, que tiene ya como casi 20 artículos, él me confesó que él entendió la definición del límite cuando estuvo en el tercer semestre, perdón, en el quinto semestre, o en el tercero, cuando ya era demasiado tarde, ¿verdad? Y si ustedes algún día quieren entender cálculo o aún más enseñar cálculo, hay que gastar al menos 3 meses para estudiar funciones acotadas.
Antes de trabajar con 3 cuantificadores, hay que trabajar con un cuantificador, con 2 cuantificadores, estudiar funciones acotadas. Y en realidad, en análisis, cuando quieren demostrar algo, el arte principal, la actividad principal que uno está haciendo es acotar expresiones. El arte de acotar es el principal en el cálculo. Bueno, aquí les dije unas moralejas. Y entonces hemos visto que el numerador es acotado y como el denominador tiende a infinito, ¿verdad? Bueno, el módulo es solamente el módulo de xi por 2pi y entonces el cociente tiende a 0. Algo oscilatorio pero acotado dividimos entre una expresión que tiende a infinito y sale 0 en el límite. Bueno, el ejemplo 1, los detalles se dejan como ejercicio, pero hemos mostrado que para la función indicadora, para la función característica de un intervalo, la transformada de Fourier tiene una fórmula explícita y tiende a 0 cuando xi, cuando la frecuencia tiende a infinito. Ahora, para demostrar, entonces se puede decir que para las funciones características de intervalos hemos demostrado este resultado que queremos. Bueno, el resultado será pues demostrar que para cualquier función de clase L1 el límite de la transformada de Fourier cuando el módulo de xi tiende a infinito es 0. Ya lo demostramos para las funciones indicadoras y ahora, bueno, funciones indicadoras de intervalos. Y ahora, como es un camino estándar en matemática y tal vez en algunas otras ciencias para ver que algo se cumple para objetos generales, empezar con objetos simples y luego generalizar, pasar a clases más grandes. Vamos a ver que las funciones integrables se aproximan por las combinaciones lineales de funciones de este tipo. Primero vamos a ver que las funciones simples forman un subconjunto denso en L1. Bueno, aquí está el enunciado formal. Denotemos por S caligráfica sub 0 al conjunto de las combinaciones lineales finitas de las funciones indicadoras de conjuntos medibles. Aquí AK no necesariamente es un intervalo, puede ser un conjunto Lebesgue medible y estos conjuntos AK son de medida finita. Estas funciones escritas así a veces se llaman funciones simples, medibles, integrables. O funciones simples medibles que se anulan fuera de un conjunto de medida finita. Y vamos a demostrar que este S0 es un subconjunto denso del espacio L1. Este resultado se demuestra en cursos de la teoría de medida y no solamente para los reales, sino para cualquier espacio de medida. Bueno, vamos a escribir la demostración usando, bueno, como nuestro dominio sirven los reales, esto no importa. Pues F será nuestra sigma álgebra de Lebesgue, que se supone que AK pertenecen a F para cada K, y denotamos por mu la medida de Lebesgue. Primero notamos qué papel hace esta condición. Cuando tenemos una función indicadora del conjunto B y la medida de B es finita, ¿qué podemos decir sobre esta función? Es que su integral es finita. Exactamente. Esta condición que la medida es finita se convierte en la afirmación que la integral de la función indicadora es finita, entonces la función indicadora pertenece al espacio L1. Y además sabemos que L1 es un espacio vectorial. Cuando sumamos funciones integrables o cuando multiplicamos por escalares, salen funciones integrables. Entonces, cualquier combinación lineal de las funciones indicadoras asociadas a conjuntos de medida finita es una función integrable.
hemos demostrado que S0 es un subconjunto de L1. Bueno, aquí yo escribí con la lengüeta porque estoy acostumbrado ya a escribir así, pero por supuesto hay ejemplos, hay muchos ejemplos de funciones que no son simples, ¿verdad? Pueden pensar en la función, no sé, por ejemplo, algo así. Es lineal a trozos y cerca de 0 es un triangulito y fuera es 0. Bueno, o la función gaussiana, hay infinidad de funciones que no son simples y son integrables. S0 es un subconjunto de L1, por supuesto es subconjunto propio. Y ahora queremos demostrar que S0 es un subconjunto denso de L1. ¿Qué significa esto? Que para cualquier función f de clase L1 existe una combinación lineal de esta forma, cercana a f en la norma L1. Vamos a empezar con el caso cuando f es positiva. El caso cuando es compleja se reduce de manera muy simple. Solo hay que descomponer la función f en una combinación lineal de funciones positivas. Entonces, suponemos que f es una función positiva, es decir, sus valores son de 0 a más infinito, y definimos una sucesión de funciones gn que van a aproximar f. Bueno, aquí está una receta que se estudia de manera detallada en cursos de análisis real. F de x se multiplica por 2 a la n, se toma la parte entera y se divide entre 2 a la n. Es como aproximar estos números hasta fracciones con denominadores 2 a la n. Bueno, un ejemplo, si f de x vale en algún punto, suponemos que en un punto x1, f de x vale, por ejemplo, 1.3. Entonces, ¿qué les parece? 1.x1 vale 1.3. ¿Cuánto vale la función g2 en el punto x1? Cuando n es igual a 2, ¿cuáles denominadores admitimos aquí? ¿Cuál es el denominador admitido? Es a la 4. 2 a la 2, sí. Es 4, el denominador será 4. ¿Qué dice esta regla? Cuando los valores de la función son muy grandes, mayores que 2, en este caso hay que cortar con el valor 2, pero todavía no llegamos a 2, 1.3 es menor que 2, entonces se aplica el primer caso. ¿Y cuánto nos da? Bueno, si hacemos de manera, así como dice la receta, este 1.3 tenemos que multiplicar por 4, ¿cuánto nos da? 5.2. Luego sacamos la parte entera, redondeamos hacia abajo. 5 cuartos. Entonces el valor que sale aquí es 5 cuartos, o se podría escribir como 1.25 o 5 cuartos. Entonces pueden ver que estamos aproximando f de x a una fracción binaria, ¿verdad? A una fracción con denominador 4 en este caso, la más cercana por abajo. Es lo que dice la receta. Bueno, y cuando f de x es grande, en este caso no vamos a hacerlo bien, sino solo cortar con el valor n. Bueno, es la receta. Es fácil ver que el conjunto de los valores de esta función es finito, porque esta expresión solamente puede tomar valores cuales números enteros entre 2 a la n. El numerador va a salir acotado. Será un conjunto finito de valores solamente, bueno, más este valor. El conjunto de valores es finito y cada valor de la función gn de x se alcanza en un conjunto medible. Es fácil verlo. Y además
por la condición que f es integrable, es fácil ver que para f valores grandes, digamos, el conjunto debe ser de medida pequeña, y de aquí va a salir que Gn es una función de clase S0. Esto, digamos, requiere cierto trabajo, pero pues no podemos hacer todo el trabajo en nuestro curso. Lo aceptamos como un hecho. Miren, cuando ahora fijamos x, ¿qué va a pasar? Si f de x vale, por ejemplo, 1.3, pues el primer valor, G1 de x, ¿cuánto vale? Vale. Creo que se queda igual, ¿no? 1.3. ¿No? ¿No? ¿Cuál No, no va a escuché. valer 1. ¿Cuál de los dos casos en este caso se aplica cuando El de abajo. el de abajo y solamente nos da 1, ¿verdad? 1, sí. G2 de x, ¿cuánto nos da? Ya vimos 5/4, ¿verdad? Sí, 1.25. Luego G3 de x. Pues parece que 5.2 hay que multiplicar otra vez por 2, nos da 10.4. Dividimos entre... En este caso parece que no se cambió, nos da 10 octavos, ¿verdad? Pues el siguiente yo sospecho que será 21 entre 16. Bueno, se puede ver que aproxima mejor y mejor el valor 1.3. Es fácil demostrarlo utilizando la definición de la parte entera, que la parte entera de t siempre tiene propiedad que t está entre la parte entera de t y la parte entera de t más 1, ¿verdad? Entonces, la diferencia siempre es menor que 1 y se divide entre 2 a la n. Bueno, no vamos a hacerlo bien, pero se puede demostrar esto. Hay demostraciones en cursos de análisis real, por ejemplo, aproximación de funciones medibles positivas por funciones simples medibles positivas. Se utiliza esta función como escalera discreta y si n componemos con f y obtenemos esto. Entonces aquí está la explicación por si quieren. Y entonces se demuestra que Gn es creciente y tiende a f de x. Cuando tenemos una asociación creciente de funciones que tiende a una función, podemos aplicar el teorema de la convergencia monótona y concluimos que las integrales de Gn tienden a las integrales de f. Bueno, como estas funciones y Gn y f son positivas, podemos escribir esta relación límite de qué manera. El límite de la asociación de integrales f menos Gn. F menos Gn tiende a 0 y es lo mismo que el módulo de f menos Gn porque la diferencia es positiva. Cada función Gn es menor o igual que f en cada punto. Entonces hemos demostrado que la norma de la diferencia tiende a 0. ¿Tienen alguna duda? Pues hemos demostrado que cada función f integrable positiva se aproxima por una asociación de funciones simples medibles positivas. Bueno, para demostrar que estas Gn son integrables, tal vez la mejor manera es notar que cada Gn es menor o igual que f, y por lo tanto, como f es integrable y positiva, Gn son menores o iguales, también son integrables y positivas. O utilizar la desigualdad de Markov y concluir que las medidas de los conjuntos donde la función toma cada uno de sus valores son
bueno, valores distintos de 0 deben ser finitos. Ok, el caso cuando f es compleja se reduce fácilmente al caso cuando f es positiva. F escribimos como una combinación lineal de 4 funciones positivas. Bueno, primero f podemos escribir como la parte real de f más i por la parte imaginaria, y las funciones reales se escriben como diferencias de funciones positivas, y como cada una de las funciones h1, 2, 3, 4 se aproxima por una asociación de funciones simples medibles positivas integrables, su combinación lineal también. Para cada una de estas funciones h se construye su propia sucesión, luego se juntan todas y sale el resultado. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas sobre este razonamiento? ¿Qué les parece lo más dudoso aquí? ¿Qué es lo más que les causa dudas? Lo de la aproximación. Y en la El parte punto de la, 2. en la parte de la aproximación, ¿qué es lo más dudoso? Sí, bueno, bueno, saber que se puede expresar de esa forma la función f. Bueno, la función es g es n. Bueno, las funciones gn definimos de esta forma, y bueno, falta, digamos, demostrar bien que tienden gn a f, ¿verdad? Y que para cada punto x la sucesión es creciente, que es medible, que el conjunto de los valores es finito. No, aquí en estos apuntes o en esta, creo que tengo una presentación sobre esto. Aquí está. Sí, aquí escribí lo mismo como una presentación, entonces si tienen curiosidad pueden revisarlo. Aquí está escrito todo de manera detallada. Bueno, entonces esto aceptamos. Que hemos casi mostrado, vimos la idea, que las funciones integrables se aproximan por combinaciones lineales de funciones indicadoras, donde los conjuntos AK son Lebesgue medibles y tienen medida finita. Pues todavía no hemos reducido la situación al ejemplo 1. ¿Cuál es el problema? En el ejemplo 1 se trata de la función indicadora de un intervalo. De un intervalo. Y aquí estos conjuntos AK son Lebesgue medibles de medida finita, pero no necesariamente son intervalos, pueden ser mucho más complicados. Bueno, vamos a ver cómo luchar contra este obstáculo. Vamos a mostrar que las funciones escalonadas, cuando bueno, son combinaciones lineales de funciones indicadoras de intervalos, también forman un subconjunto denso en L1. Bueno, aquí no estamos viendo demostraciones así muy completas, son como más ideas de demostraciones porque son como hechos de análisis real realmente. Bueno, vamos a demostrar que cada función de clase S0, recuerden las combinaciones lineales de las funciones indicadoras de funciones Lebesgue medibles, se aproximan por funciones de esta forma. Y luego, es decir, formalmente vamos a demostrar que S0 de la proposición anterior está contenido en la cerradura de S1. Bueno, aquí como la cerradura tiene propiedad monótona, podemos decir que la cerradura de S0 estará contenida en ¿quién? En S1 Bueno, en la de la cerradura. cerradura. En La la cerradura. cerradura debe ser cerradura de la cerradura de S1, pero la cerradura tiene propiedad idempotente. La cerradura de la cerradura es lo mismo que solamente una vez aplicar la cerradura. Y
Por otro lado, aquí ya sabemos que la cerradura de S0 es el espacio L1. Bueno, aquí, por supuesto, todo está contenido en L1. Y con esto sale la igualdad, ¿verdad? En otras palabras, es el principio de la transitividad de la densidad o algo así. Si sabemos que S0 es denso en L1 y demostramos que S1 es denso en S0, con esto nos sale que S1 es denso en L1. Bueno, las funciones de la clase S0 son combinaciones lineales de las funciones indicadoras. Es suficiente trabajar con una función indicadora. Suponemos que f es la función indicadora de un conjunto A. A es medible, tiene medida finita. Y suponemos que epsilon es mayor que 0 porque vamos a aproximar con la precisión epsilon. Se usa aquí una propiedad muy fuerte de la medida de Lebesgue, la propiedad regular. No vamos a demostrar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad regular? Que existe un conjunto abierto tal que la medida, bueno, aquí utilicé la diferencia simétrica de A y B es menor que epsilon medios. En realidad, pueden no usar la diferencia simétrica, solamente suponer que B es más grande que A. Y en este caso la diferencia simétrica entre A y B se convierte en ¿quién? En B sin A. B sin A, porque la otra parte A sin B es vacía. Pueden pensar que es así, es la propiedad regular de la medida. Para cada conjunto medible A, existe un conjunto abierto B, tal que la medida de la diferencia es menor que un número dado. Los conjuntos medibles se aproximan, se puede decir, por conjuntos abiertos o también por conjuntos cerrados. Ahora, B es un conjunto abierto y se sabe que en la recta real cada conjunto abierto es una unión numerable, más aún es una unión numerable disjunta de intervalos abiertos. Las longitudes de estos intervalos en los cuales descomponemos B forman una sucesión que converge a 0 porque la suma de las longitudes es la medida de B. Si una serie converge, su término general tiende a 0. Y podemos unir algunos primeros P intervalos de esta sucesión, de tal manera que la suma de sus longitudes ya es casi la misma que la longitud de B, es decir, la medida de la diferencia B menos C que sea menor que epsilon medios. Bueno, y aquí, cuando calculamos la integral de la diferencia de las funciones indicadoras, indicadora de A menos la indicadora de C, pueden ver fácilmente que es la medida de A menos C más la medida de C menos A, pero ahora bueno, aquí tal vez yo debería explicar mejor este paso, o solo decir así, A menos C representamos, acotamos por A menos B más B menos C, y C menos A está contenido en B menos A, aquí lo hice un poco de otra manera. Bueno, como C es la unión de los primeros intervalos que forman B, C está contenido en B, entonces C menos A está contenido en B menos A. Y ¿cómo razonar? Bueno, uno puede decir que esta suma es lo mismo que la medida de la diferencia simétrica, o uno puede usar la suposición que A está contenido en B, en este caso esta diferencia es 0. Entonces esto se anula si suponemos que A está contenido en B. Y cada uno de estos sumados es menor que epsilon medios, y llegamos al resultado. Bueno, ¿cuál es la idea? Que los conjuntos medibles
se aproximan por conjuntos abiertos y los conjuntos abiertos se aproximan por uniones de intervalos. ¿Sí? Es la idea de este párrafo, que primero aproximamos un conjunto medible por un conjunto abierto y luego un conjunto abierto aproximamos por una unión finita de intervalos. Y nos sale que estos conjuntos son cercanos en el sentido de la medida de la diferencia y, por lo tanto, la norma de la diferencia de las funciones indicadoras también es menor que epsilon. Bueno, en general, cada elemento de S0 es una combinación lineal finita de las indicadoras de funciones medibles. Aproximamos cada sumando y con esto tenemos el resultado. Para cada K encontramos un conjunto de K que sea una unión finita disjunta de intervalos abiertos, que la diferencia sea menor que esta cosa. Y si definimos G como la suma de los mismos CK por las indicadoras de DK, utilizando la desigualdad del triángulo, es fácil ver que la norma sale menor que epsilon. Bueno, aquí yo cometí un pequeño error, debe ser epsilon aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Aproximar conjuntos medibles por conjuntos abiertos, y los conjuntos abiertos en la recta real son uniones numerables de intervalos y por lo tanto se aproximan por uniones finitas de intervalos. Bueno, estas demostraciones no son totalmente completas, como pueden ver, hay como detallitos que pueden precisar. Pero ya si aceptamos estos teoremas que son de análisis real, ya nos sale este resultado de análisis armónico. Si f es una función integrable, entonces el límite de su transformada de Fourier es 0. Se usa un razonamiento muy estándar de análisis que a veces se conoce como el razonamiento epsilon medios. Queremos demostrar que cierta cantidad pequeña tiende, cierta expresión complicada tiende a 0 y la aproximamos por una expresión más simple que también tiende a 0 y de ahí sale el resultado. Entonces, primero encontramos una función g escalonada, una función de esta forma, una combinación lineal finita de las funciones indicadoras de intervalos, tal que la norma de la diferencia sea menor que epsilon medios. Notamos que para cada xi, la transformada de Fourier de la diferencia, bueno, es lo mismo que decir f menos g, y luego todo gorrito de xi. Se tiene la propiedad lineal de la transformada de Fourier, por supuesto, como las integrales tienen propiedad lineal. Y sabemos que el valor de la transformada de Fourier en cada punto se acota por el supremo de la función. Perdón, se acota por el supremo de esta transformada, pero se acota por la norma L1 de la función que estamos transformando. Es una propiedad que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando definimos la transformada de Fourier, es una propiedad trivial. Si f es una función de clase L1, entonces los valores de su transformada de Fourier se acotan por la norma L1 de la función. Es porque el factor e a la i algo, este carácter tiene módulo 1 i. Bueno, aquí lo aplicamos a cuál función, no a la función f, sino a la función f menos g. Entonces, hemos demostrado que la diferencia f gorrito de xi menos g gorrito de xi es menor que epsilon medios. Y ya sabemos que para las funciones escalonadas es cierto que su transformada de Fourier tiende a 0. Entonces, encontramos un número L mayor que 0, tal que para cada frecuencia mayor que L,
el módulo de G gorrito de Xi es menor que epsilon medios, por la definición que el límite es 0. Y ahora, para F gorrito de Xi, usamos este truco restar y sumar. Le restamos G gorrito de Xi, luego sumamos G gorrito de Xi. Y cada sumando será menor que epsilon medios. Este sumando es menor que epsilon medios por esta razón. Y aquí se acota por la norma L1 y es menor que epsilon medios. Entonces la idea es aproximar un objeto complicado por un objeto simple que ya sabemos que tiende a 0 y el objeto complicado también tiende a 0. ¿Tienen alguna duda? Bueno, en este tema se puede decir que se juntan varias ideas. Una idea es calcular de manera explícita la transformada de Fourier de la función indicadora de un intervalo y demostrar que tiende a 0. Otra idea es aproximar funciones L1 por funciones simples. Otra idea es aproximar conjuntos medibles por conjuntos por uniones de intervalos y con esto aproximar funciones simples por funciones escalonadas. Y la última idea es este razonamiento de epsilon medios. Cuando nuestra función f arbitraria L1 aproximamos por una función escalonada G, sabemos que para las funciones escalonadas el resultado es cierto. Y pues por la desigualdad del triángulo sale el resultado requerido. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, ¿cuál es la moraleja de este cuento? ¿Qué podemos decir hasta el momento? ¿Qué hace la transformada de Fourier? Toma una función f y la manda a una función nueva que se conoce como la transformada de Fourier. Podemos llamarla f gorrito. Si f está en la clase L1, ¿qué sabemos sobre la función f gorrito? Es acotada. ¿Qué más propiedades tiene f gorrito? Es continuo. Es continua. Tiende a 0 cuando el argumento va infinito. Exactamente. Y esta clase de funciones se denota por lo común como C0. Algunos autores denotan por C0 las funciones que tienen soporte compacto, pero este convenio no me gusta para las funciones de soporte compacto. Yo sugiero usar la notación C sub C o algo así. O algunos escriben C sub 0 sub 0, no sé, algo así. Y cuando solo escribimos C sub 0, esto significa que es una función continua y tiende a 0 en el infinito. No necesariamente se anula, pero tiende a 0. Pues entonces esta es como la noticia buena, ya sabemos dónde están las transformadas de Fourier, siempre son funciones continuas que tienden a 0 en el infinito. Y la noticia mala es que no todas funciones de esta clase se pueden representar como transformadas de Fourier. En otras palabras, la imagen de esta función es un poco más pequeña que esto. No todas las funciones de clase C0 son de esta forma. Es sumamente difícil construir contraejemplos. Pueden considerarlo como una pequeña tarea adicional, encontrar en libros, en artículos contraejemplos, pero se sabe que la imagen no coincide y no hay ninguna descripción bonita de la imagen de la transformada de Fourier. Nadie puede describir de manera como explícita quién es f de L1 de R. Este conjunto, nadie sabe quién es, pero está contenido en C0 de R.
Y hay conjuntos buenos que están contenidos en este conjunto. Por ejemplo, la clase de Schwarz que vamos a estudiar. Si una función es muy suave y tiende rápidamente a cero y sus transformadas también, perdón, sus derivadas, hay garantía que está en esta clase, que es transformada de Fourier de alguien. Bueno, esta situación que no podemos describir la imagen de una transformada integral simple de un operador lineal es común en matemáticas. Para las matrices siempre es fácil describir su imagen, ¿verdad? Para las matrices con componentes racionales hay algoritmo, llevar a una forma escalonada, sacar las columnas donde están los pivotes, esta es la imagen. Y no, lo siento, yo dije mal. Hay que trabajar por columnas para las matrices, hacer operaciones lineales con las columnas y las columnas linealmente independientes que salen al final nos dan una base de la imagen. Pero para las transformadas integrales más generales, para operadores lineales más generales, describir la imagen de manera explícita, cuáles funciones se obtienen como, cuáles funciones f gorita salen, desgraciadamente no se puede describir. Para mí realmente esto fue una noticia muy triste cuando yo estaba en los primeros semestres. Fue como una caída del mundo. Debo decir que para mí hubo como dos caídas del mundo cuando conocí que no todas las matrices son diagonalizables. ¿Recuerdan alguna matriz que no es diagonalizable? Es decir, ningún cambio de base ayuda para convertir la matriz en una matriz diagonal. ¿Recuerdan algún ejemplo de una matriz fea con esta propiedad? Bueno, un bloque de Jordan, 0, 1, 0, 0. Esta matriz no es diagonalizable. Si multiplicamos esta matriz por una matriz invertible P, por su inversa P del otro lado, nunca podremos obtener una matriz diagonal. Este hecho es horrible. Esto significa que el mundo es más difícil que quisiéramos los humanos. Bueno, y otro hecho horrible para mí fue que el conjunto de las transformadas de Fourier no tiene descripción bonita. Pero al menos sabemos que están en C0 de los reales. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? Bueno, si no tienen dudas, veremos qué temas siguientes ustedes ya, ¿cómo se dice? Ya tomaron, ya apartaron. La aproximación de la transformada de Fourier por la transformada finita de Fourier. ¿Alguien aceptó este tema? Es un tema relativamente simple. Pues hay que jugar un poco con la definición, ver que las integrales sobre los reales se aproximan por las integrales finitas. Las integrales finitas aproximamos por las sumas integrales y salen pues expresiones muy similares a la transformada finita de Fourier.
Y esto se puede convertir en un programa. Aquí lo escribí como un borrador en Octava, un borrador incompleto. Y pueden hacerlo en Sage. Ya vimos en la clase pasada cómo aproximar la transformada de Fourier integral de manera muy ingenua, usando sumas integrales de manera explícita. Y aquí se usa la transformada finita de Fourier. En este momento FFT, la transformada finita de Fourier, que se calcula por un algoritmo muy rápido. Y esta función será mucho más rápida que la función que programamos en la clase pasada. Si queremos calcular la transformada de Fourier en muchos puntos xi, entonces esta receta es mucho más eficiente que la receta trivial. Bueno, si alguien se anima a explicar esto y programar en algún lenguaje de programación, estaría muy bien. Si nadie se anima, yo lo hago. Luego, otro tema es ¿cuál? La transformada de Fourier y transformadas simples. Me parece que alguien aceptó este tema. Sí, yo con Dante. Excelente. La transformada de Fourier, la derivación. Yo lo tomé. Entonces, les pido prepararse para la siguiente clase. Bueno, este tema de las transformadas simples es bastante elemental, ¿verdad? Son cambios de variables y otras transformaciones simples de las integrales. La derivación es un poco más complicada, pero creo que ya, bueno, aquí está escrita la idea. Hay que justificar bien los pasos. Y dos ejemplos muy bonitos, la transformada de Fourier y la función de Gauss, que creo que el camino más natural es usar los residuos. Entonces es bueno para la gente que estudia análisis complejo. No sé si tal vez Jorge Paz se anima. Sí, profe, yo lo hago. Muy bien. Y la transformada de Fourier, el núcleo de Poisson, también se puede calcular con residuos. ¿Quién se anima? A ver, ¿quiénes de ustedes han estudiado bien análisis complejo? Además de Dante y Lisa, bueno, y además de Jorge, que ya pues, aceptaron temas cercanos. Pues creo yo tomé en la licenciatura, tomé 2 cursos de análisis complejo. Excelente, Abdiel. Ujú. ¿Puedo tomar Calculo. ese también, a pesar de que ya tomé el de la derivación? A ver, ¿quién más? ¿Quién se considera como un alumno bueno de variable compleja? Yo o sea, no llevo mucho lo que es variable compleja, pero puedo explicar ese tema, nada más con que vaya revisando los apuntes y aclarando ideas. Ok, Sergio Manuel, entonces será útil para usted para como recordar las cosas que tal vez estudiaba muy rápido. Sí. Bueno, aquí la explicación es bastante, bueno, es casi completa, se puede decir. Entonces, el camino, como el camino principal es por los residuos y también hay otro camino donde ya usamos la fórmula de inversión de Fourier. Resulta que es más fácil calcular la transformada al revés. Cuando sabemos la respuesta, ver que su transformada inversa es esto, pero para justificar este camino usamos la fórmula de inversión de Fourier que no hemos demostrado. Entonces, este camino se puede decir que no está totalmente justificado. Muy bien.
Pues es todo por hoy. Creo que ya no hay sentido empezar otro tema, ya falta muy poco tiempo. Y si tienen avances de sus tareas experimentales, prácticas, podemos revisar ahora.